El proyecto de FSM es un elevador de 2 pisos, tiene 6 entradas y 6 salidas. Las dos máquinas son de Moore y tiene 2 modos. Si se presiona el botón de emergencia, el elevador regresará al piso 1 y dejará abiertas las puertas. De lo contrario, el elevador funcionará de modo normal. Lo explicaré nuevamente con la simulación, pero más o menos para entender cómo funciona. El FSM inicia en el piso 1 y abre las puertas, cierra si un usuario presiona un botón para subir, si no, se cierran igual, pero se mantiene hasta que se presione el botón. Sube, llega al piso 2, abre las puertas nuevamente y se cierran nuevamente como se hizo en el piso 1. Si se presiona el botón para bajar, baja y regresa al piso 1. Entonces, revisemos la simulación. Aquí dejaré esta tabla para que se tenga referencia a qué significan estos códigos binarios. Que cada uno significa algo diferente. 6 salidas diferentes. El piso 1, piso 2, abre, cierra, sube y baja. Entonces, acá, como podemos ver, inicia en el piso 1. En el siguiente ciclo abre sus puertas. En el siguiente ciclo cierra sus puertas, ya que ningún botón de entrada se presionó. Ya en el siguiente ciclo se abren las puertas porque se presionó el botón exterior del primer piso. Luego se cerraron las puertas. Después de 2 ciclos se presionó el botón de subida, por lo que cambió de estado a subida. En el siguiente ciclo cambió de estado al piso 2. Se abrieron las puertas, se presionó el botón exterior del piso 2, por lo que causó que el siguiente ciclo se mantuvieran abiertas las puertas. Después se cerraron las puertas y luego de 2 ciclos, por la entrada de botón interior de bajada del elevador, el elevador bajó. Y regresó al piso 1, estado 10000. Se abrieron las puertas y se mantuvo de esa manera hasta que ya no se presionó el botón de emergencia y se cerraron las puertas. Para explicar más o menos cómo se construyó, ya les había enseñado, este es el diagrama de transición, las transiciones, y estas son las tablas de transiciones. Entonces se ordenaron básicamente esto en tablas. Esta es la tabla sin codificación, el estado actual, lo que se presiona, o a veces lo que no importa que se presione, los don't cares. Por ejemplo, solo para explicar, el primero es el que se inicia en el piso 1, pero no importa que se presione o no se presione, siempre seguirá a su siguiente estado, que es abrir. Y del lado hasta el derecho está el estado futuro. Luego se hizo la tabla de transiciones de estado codificada. Esta es la tabla de codificación. Esta es la codificación de cada estado. Entonces sería lo mismo que esta tabla, solamente que el estado actual y el estado futuro ya tienen 4 bits de código binario. Y las entradas sería lo mismo. Estas son las tablas de salidas del FSM1. El FSM1 es del elevador en sí. Entonces, estas son las salidas de cada estado. Los estados también están codificados. Y las salidas, por ejemplo, en el primer estado, la primera salida, en este caso que fue una luz LED, se prendería la primera luz. En el estado 2, la segunda luz, y así consecuentemente. Por ejemplo, estas dos luces están encendidas y la razón es porque este es el estado 3, 4. 2, 3. Estas dos son del mismo estado, de que cierran, pero son diferentes porque una se mantiene cerrada hasta que se presiona el botón, y el otro directamente cambia de estado a subida, y eso es para que el usuario no tenga que presionar el botón de subida 2 veces. Siguiendo, es la misma tabla de transiciones estados en codificación, pero ya es para el FSM2, que es el FSM por si hay una emergencia y se debe presionar el botón. Si se presiona el botón de emergencia, se va a ir al estado 1, y del estado 1, si se presiona el modo normal, regresa al estado 0. Sería lo mismo.
tabla de transiciones de estado codificada. Y ahora con los códigos. Este es el código del FSM Moore. Se llama FSM Moore, pero la verdad es el FSM del elevador en sí, que es la más larga y completa. Entonces, iniciando, nombramos el módulo del FSM, es FSM Moore. Las entradas, aquí incluye M les voy a explicar aquí después en el FSM de emergencia. El output son 6 salidas, pero así como lo vi en el ejemplo de la clase, es más simplificado. El código sí como son solo salidas de LEDs, sí lo pongo como una salida de 6 bits. El registro para la memoria de state, next state, el estado y el estado futuro. Los parámetros para simplificar el código, estos son de los estados, precisamente que dije el REG, y estos son de las salidas, que les dije que son de 6 bits. Entonces ejecutamos el reloj periódico y para cada caso tiene su condición. Por ejemplo, solo para explicar algunas, como les había mencionado, el estado 0 es en piso 1 y no importa que se presione, su siguiente estado va a ser el estado 1, que es abrir. Y así cada uno tiene sus propias condiciones y su siguiente estado, next state. Como default, si algo está pasando, siempre se iniciará desde el estado 0. El banco de flip-flops es del reset. Siempre también con el always, el reloj periódico. Si se presiona el reset, entonces el estado sería el primer estado, que es el piso 1. Y de lo contrario, el estado sería el siguiente estado. Luego la nube combinacional para calcular las salidas. Estas son las salidas. Obviamente se escribe otra vez el always para el reloj periódico y se escribió la salida para cada estado. Por ejemplo, para estado 1, la salida es piso 1, estado 2 es abre, estado 3 es cierra, cierra, sube, y así consecuentemente, como lo había enseñado con la gráfica. Luego el FSM de emergencia, que es lo de que si el botón se presiona de emergencia, entonces todos regresan al piso 1. Entonces, si se presiona la emergencia 1, el next state es S1, y de lo contrario, el next state se mantiene en la misma posición. Entonces acá la salida sería el output reg M. Y como les había mostrado, acá ya inicia con la entrada M. Y lo que hace es, por ejemplo, en estos casos, si el botón interior del elevador para bajar se presiona o el botón de emergencia se presiona, entonces todos se regresan a algún estado que siempre va a regresar al piso 1 y que mantenga las puertas abiertas. Luego está el módulo del elevador, que es para la interconexión de las FSM. Aquí está el FSM del elevador en sí y de la emergencia. También la salida con 6 bits. Igual el top, este es para la simulación del GTQ Wave que les había mostrado. Por ejemplo, acá era después de 20, creo que la simulación está en picosegundos, entonces después de 20 picosegundos, presionar presionar el otro, quitar el otro. Y aquí denotamos de cuánto queremos la simulación. El top, denotamos qué pines vamos a usar, qué pines va a ser de entrada, qué pines va a ser de salida. Y de último está el pin PSF, que
ponemos el pull-up de los pines que queremos de entrada, y por el pull-up es de que negamos todas las entradas aquí de esta manera.